Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? De esta manera iniciamos la segunda temporada de este almacén de teatro arte online, hoy 4 de septiembre del año 2020, nuestra segunda temporada, y la iniciamos con el diálogo de los sentidos. Y hoy están junto a nosotros Daniela Ruggeri. Vamos a empezar por la señorita, por la señora, Daniela Ruggeri. ¿Cómo le va, Daniela? ¿Cómo Eh, va? Muy bien, gracias por estar ahí. El señor Javier Lamendía, también conocido como Godofredo Fink, ya después vamos a preguntarle por qué Godofredo Fink, así ¿Qué tal? Buenas firma. tardes. ¿Cómo anda? Y el joven Felipe Lovicio Rodríguez, dibujante también bueno, lo conozco de hace mucho tiempo, en este caso, a Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? ¿Qué onda? Bien, bien. Bueno, una onda linda tenerlo acá. Resulta que hoy es el día de la historieta, ¿no? Bueno, De la historieta nacional, hoy. Y digámosle a la gente que nos está viendo y escuchando, hoy 4 de septiembre es el día de la historieta porque se edita por primera vez la revista Hora Cero en el año 1957, si no me equivoco, a través de la editorial Frontera, ¿no? Cuyo dueño fue nada más ni nada menos que, o uno de los dueños, creo, Héctor Germán Westergel, gran guionista del Eternauta y otros guiones, obviamente, ¿no? Es así la cosa, si no me equivoco. Así que, Efectivamente. efectivamente, por eso estamos con Daniela, con Javier y con Felipe, quienes iniciaron en el año, sí, hace 10 años ya atrás, una editorial que lleva por nombre ese editorial Panza Comic. Y bueno, un proyecto que ya cerró ese editorial, pero continúan con otro proyecto que es una suerte de laboratorio de editorial. Y bueno, queríamos charlar con ellos, ¿qué es esto de esta editorial que tuvieron y que se dedicaron precisamente a editar revistas, historietas, fanzines, bien, todo lo vinculado, digo yo, a la gráfica, a la historieta? ¿Cómo fue que inició ese proyecto de Panza Comics? Sé que los fundadores fueron Javier, uno de los fundadores, junto contigo, Daniela, y otra gente. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Querés contar vos, Javier? ¿Un poco? no, metele. Yo te apuntalo. Ok. Corría el año 2010, ¿no? Es decir, fue como... Este proyecto Panza arrancó como arrancan muchos proyectos editoriales autogestivos, también de historieta, que es con mucho entusiasmo y poco conocimiento, que es como una gran manera de empezar cualquier proyecto cultural con mucha energía, y arrancó como bastante, de una manera bastante como la fortuna nos rejuntó el viento, nos amontonó a partir de un proyecto que al final nunca salió, que es un libro. Era un libro específico que íbamos a preparar, sacar y hacerlo espectacular, y ese libro nunca salió. Es algo muy normal en este medio. Entonces, en el mientras tanto, de que el libro no salía o se estaba produciendo, dijimos vamos a divertirnos mientras tanto, ya que no tendremos tantos conocimientos, pero sí teníamos lo suficientes como para sacar una revista. Entonces dijimos, bueno, mientras tanto, hagamos un patio de juegos, divirtámonos un poco, ejercitemos un poco, como saquemos la manija, saquemos una revista. No me acuerdo de dónde salió el nombre Panzarama, pero ese era el nombre de la revista. Sacamos el primer número en diciembre del 2010. Y lo llevamos a la feria. La primera feria a la que lo llevamos era la FLIA La Plata. La primera tirada fueron 15 ejemplares impresos en una impresora chiquita LaserJet que había en el monoambiente donde yo y Federico vivíamos en ese momento.
Así que así comenzamos. Entonces nos juntábamos en un centro cultural de Quilmes que organizaba un grupo de gente en que estaba incluido Javier, que se llamaba El Almacén, justamente, también, Justamente. en Bernal, y nos juntábamos ahí básicamente, como pasa con estos proyectos de historieta, a escabiar mucho, a tomar mucho, a charlar cosas y sacar ideas de ahí. No sé si Jóvenes, es medio la génesis en mi cabeza. claro, eran, digo, vos quedás dibujante, guionista, también, es docente, es gestora cultural, eh, y bueno, al igual que Felipe, transitaron, los conozco de pequeños, en verdad, ¿no? Y sé que transitaron ahí en el Colegio Urrutia, creo que ahí comenzaron a tomar como un contacto más fluido o más potente, digo, con el tema de la imagen. ¿Es así? Porque cuando uno se hace, cuando uno aborda la historieta, dice, bueno, yo soy historietista o dibujante. ¿En qué momento les pasó, Bueno, por lo eso es menos? interesante. Mm. Eso es interesante, pero si quieren alguien más arrancar a hablar y después hablo, porque si no voy a hablar mucho yo. En el caso del ser dibujante, yo ingresé en realidad en Panza hará en realidad poco tiempo, relativamente poco. ¿Cuándo habrá sido? Por el recambio. Estaba viviendo en Yo Wilton, tampoco. 2015. No, en 3 años estuviste 14. en Panza. Claro, yo había Además entrado más en siempre calidad, estuviste orbitando. eso es cierto. No, pero lo que quería decir era que como que entré, mi idea al inicio era como entrar más en plan de, como recordar el trabajo que hacíamos con Daniela como es, en la imprenta Chilaver, que estuvimos trabajando ahí en una pasantía rentada, y era como, bueno, volver a manejar máquinas, volver a imprimir, volver a hacer cosas por ese lado, que me parecía que tenía bastante que ver con, yo en realidad siempre me consideré dibujante. Las cosas por ahí, cuando arribé a Panza, abordé como dibujante. A la historieta arribé como dibujante, a la ilustración también como dibujante, pero yo me considero un dibujante. Yo dibujo cosas. Claro. Usted, Parafraseando al amigo. claro, ahora charlamos con Godofredo Fink, alias Javier Lamendía, no, o Lamendia. No, digo, hay un momento donde uno decide abordar, fue ahí cuando, porque ustedes tuvieron una experiencia, trabajaron juntos de chicos, 16 años tendrían, creo yo, 15, cuando trabajaron en esa imprenta Chilaver, una imprenta, aclaremos, que fue una de las primeras empresas recuperadas, ¿no? Que el neoliberalismo dejó ahí un tendal y justo les toca a ustedes llegar a ese lugar tan mágico, creo yo, porque lo conocí, es increíble la imprenta Chilaver. En ese instante se les cierra la cosa, decir, bueno, yo elijo esto, este es mi oficio, el dibujo, digo, a eso me refiero, ¿no? ¿En qué momento nace el dibujante? A mí me parece que es gradual, es procesual, es gradual y es constante. Es decir, como pasa, bueno, el dibujo en general surge como una herramienta comunicacional para las personas desde muy, muy temprano, es decir, antes de la escritura, aún antes del lenguaje más complejo hablado, dibujamos, ¿no? Jugamos con las líneas, hasta el momento mágico en donde entendemos que los movimientos que hacemos con el crayón se traducen en líneas en el papel, es un momento fundacional humano. Entonces, creo que es como continuar eso, especializándose un poco más, especializándose un poco más. Es decir, yo siento que hubo un proceso de continuidad, que obviamente la escuela que hicimos, por ejemplo, con Felipe, era de bellas artes, es decir, de artes visuales, entonces obviamente más de la mitad del contenido era sentarse a dibujar constantemente, pero la historieta, por ejemplo, y la ilustración nunca pasaron como un contenido curricular en esa escuela. Entonces,
Chilaver, por ejemplo, me parece muy lindo que lo hayas nombrado, Loisio, porque Chilaver otorgó como otro paso, porque ahí no es que dibujamos, ahí encuadernamos y doblamos libros con los demás trabajadores, y creo que ayudó como a quitar el velo medio sagrado de las bellas artes, en donde la figura del trabajador y todos los pasos que involucran la salida, de, por ejemplo, de contenidos visuales o de ediciones o de arte, que están atravesadas por un montón de otros roles, ¿no? Y aprender a imprimir, aprender a doblar papel, aprender a compaginar, es trabajo de producción muy concreta, que la historieta se mueve en una dinámica editorial, no en una dinámica de las artes visuales. Es un lenguaje visual, es arte, pero su mercado, su proceso técnico está más cercano a lo editorial. Entonces, es interesante porque uno, sin querer por ahí, terminó como pasando por muchas partes de ese proceso y conociendo un poquitito de cada parte, y cuando encarás luego un proyecto autogestivo editorial de historieta o de artes visuales, pero de editorial, tenés que saber cosas de todas las partes, no puedes ser solo contenidista, no puedes ser solo el autor que firma, tenés que saber imprimir, tenés que aprender un poco a diseñar, tenés que aprender a vender, tenés que aprender un montón de cosas que están atadas a que el producto, el arte salga a la calle, al público y a su lector. Y creo entonces que no sé si tuve una epifanía. Yo al menos lo que tuve es un consumo muy temprano de historieta. Leía a Robert Crumb a los 4 años, imagínense, porque había girando Robert Crumb en la casa, así que... Claro. Pero una afinidad, una sensación de cercanía al lenguaje, un placer enorme de leerlo y una necesidad de reproducirlo. Y luego, entonces, una comodidad con el lenguaje, como si pienso algo, todos queremos contar historias. La historieta es un lenguaje narrativo, ante todo, es visual y narrativo ante todo. Eso es lo que, de eso se trata primero. Entonces es contar historias, es contarte algo. Y contar una secuencia de imágenes abstractas también, pero Dios, contarte algo. Entonces el lenguaje, yo tenía ganas de contar historias, y el lenguaje más cómodo en mi cabeza para contar historias resultó ser la historieta. En mi caso fue así, como una continuidad. Claro. Javier, sí, Felipe. No, que hablando del tema de los procesos justo y hablando justamente de Chilaver, que la particularidad que tenía Chilaver como todo trabajo así de fábrica, es que había un montón de elementos, de trabajadores que eran diferentes partes involucradas en un proceso creativo. La particularidad por lo cual yo entré a la editorial era como para formar parte de ese proceso creativo, antes de empezar a dibujar o hacer trabajo de ilustración dentro de lo que sería así como autor o como dibujante, participar de ese proceso creativo. Esto de decir, bueno, que eso creo que lo aprendimos estando en Chilaver. Ahí existe un proyecto, existe una idea, se habla la idea, se debate, se encuentran las partes, se hablan entre todas las partes, existe la técnica, se analiza si las herramientas son las adecuadas, se lleva a cabo el proyecto, se prueba 1 o 2 veces, a la 4ª vez está el proyecto ya madurado, se imprime, listo. Y eso es un proyecto, es un proceso creativo de un montón de partes que me parece que nosotros lo palpamos muy prácticamente estando en la imprenta Chilaver, que era un montón de partes que aparte los reconocíamos porque los veíamos en el proceso de el tipo que traía el papel, el tipo que agarraba el papel, lo ponía, no sé, la guillotina, el que manejaba la guillotina, el que manejaba, había un operador de las impresoras, que eran unas impresoras a rodillos gigantescas. Entonces, bueno, como que la historieta, como medio gráfico, que es industrial, forma parte de este proyecto. Y entonces una historieta es un proyecto colectivo. Yo lo veía de afuera como eso, como un proyecto colectivo donde hay un montón de partes, más allá del autor, de los autores, tanto el guionista, el colorista, el dibujante. Y yo quería formar parte de ese proceso más como del lado técnico, más de agarrar las máquinas y cortar y pegar y eso. Eventualmente terminé dibujando, porque, bueno, cosas que pasan. Javier,
Vos sos guionista, poeta, escritor, bueno. Y Bueno, cómo, bueno, sé que trabajaste en un kiosco, ¿cómo te llega esto de escribir guiones? ¿Cómo te llega la historieta y escribir guiones para historieta? ¿Cómo fue mirá, eso? prácticamente yo aprendí a leer con Paturuzú, con el Tony, D'Artagnan. Yo tuve la suerte de que mi tío tenía un kiosco de revistas en el centro de Quilmes y todo eso era como, venía a la par del Gato con Botas y toda esa movida. Por lo tanto, siempre fue como medio lo mismo para mí. Claro. Después fui descubriendo autores de historietas ya más grandes y más grandes yo. Y nada, la verdad que yo tengo poco recorrido como guionista de historietas, realmente. Yo en la editorial más que nada hacía la parte de la parte de textos en cuanto a prólogos, a editoriales, y publicaba algún tipo de texto que estaban con dibujos de algunos de los chicos. Bueno, trabajé con los dos, con Dani menos. Porque te debo ¿Trabajaste cosas. más como... ¿Cómo, Dani? Porque somos horribles los dibujantes de mi historieta. Digo, yo tengo guiones. Javi tiene unos re buenos guiones y por ahí te manda algo y está re piola y como somos, los dibujantes somos una basura, o tardamos 2 años o no, Y o pasa no eso. lo devolvemos nunca. Sí, es una situación de tensión dentro del campo. Pero Claro, igual además me parece interesante que además de las escrituras, de no sé qué, digo, y todo lo que es contenido, Javi, como todos los demás compañeros de Panza, estuvieron y estuvimos como siempre como detrás de, volviendo a esto de que hay muchas tareas, más allá de hacer la historieta en sí, o el guión en sí, o el cuento en sí, detrás de comprar toners, o agarrar papel, o doblar fanzines, o ir a una feria a bancar la parada del puesto, es decir, eh, realmente es un trabajo muy multifacético e integral, entonces es como, es difícil de como delimitar las participaciones, me parece, así como, no solo claro. escribías, a eso hoy, hacíamos de todo. No, está bien, Más por siendo editorial supuesto, pero independiente. en función de lo que es historieta, yo, o sea, tengo más proyectos que todavía no salieron de los que se han salido, digamos. Y Javier, te pregunto lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre un guión o a vos que te sucede escribir o crear un guión para historieta a una poesía? Porque sos poeta también, ¿no? Te dedicás a escribir poesía. He escrito algo parecido a poesía, digamos. Porque Eh, según dicen, he leído un par de reportajes por ahí, según dicen, te presentan como un poeta, guionista también y escritor. Por eso pregunto. claro, también de lo que hablábamos al principio, que por ahí son muy viejas esas cosas y uno dice boludeces que después no se las puede sacar de encima. Eh, pero no sé, a mí me parece que escribir un guión de historieta, bueno, el último fue lo que publicamos con Felipe y Ramona, que se llamó La historia de la sangre, que es una historia de vampiros, que salió en la última Panzarama, que salió el primer número, el primer capítulo Sí. de lo que sería algo a continuar. Y no hay tanta diferencia para mí, para Pero, de escribir un texto cualquiera para publicar en cualquier cosa y escribir historieta, porque yo encaro más o menos las cosas de la misma manera. Lo que sí hay que coordinar con los dibujantes para no hacerles un matete, porque vos le das una novela escrita y pobre gente no puede hacer nada, porque son muy así, ¿viste? Los dibujantes. Y Finita, somos gente sencilla nosotros. sí, no, la verdad que es un placer. Escribir en secuencia se hace bastante divertido también, Claro. porque tenés que jugar con el tiempo que pasa entre una y la otra y lo que querés contar, y eso es muy divertido y te da mucha libertad. y claro, ¿cómo es este vínculo entre guionista y escritor? Estoy pensando en Oesterheld, que nombramos, y Solano López, esos vínculos, Altuna y Trillo, esos dúos que se dan ahí, ¿cómo funciona ese vínculo escritor? Porque primero es la idea o es el dibujo. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo Sí, es? eso es interesante y entras en un punto como muy candente, porque hay una mala definición de historieta
primero vamos a arrancar por ahí. Hay una mala, nefasta definición de historieta, que es decirle literatura dibujada. Eso, decirle a la historieta literatura dibujada, es como decir que el cine es teatro que se graba con una cámara. Es decir, es un lenguaje aparte, no es literatura dibujada, es un lenguaje, se llama historieta. Y esto lo digo al principio porque justamente esta dupla a veces se picantea porque no hay, porque puede haber como un cortocircuito sobre lo que entendemos que es el lenguaje de la historieta. Las duplas de guionista-dibujante que mejor terminan funcionando son los que trabajan mucho tiempo juntos y van entendiéndose muy bien en el lenguaje, porque saben cómo dibuja el otro, cómo le funciona la cabeza al dibujante, al guionista lo mismo, y el guionista cuando va preparando los guiones, la escenificación, etcétera, piensa de manera integral. Y esto es muy importante porque una historieta puede no tener palabra escrita, tiene guión, siempre tiene guión, pero puede no tener palabra escrita. Pero una historieta es un lenguaje visual, siempre va a tener algún tipo de imagen. Entonces, el guionista que entiende que no está haciendo literatura dibujada, sino que lo que está haciendo es historieta, es alguien que va a incluir en la planificación de la historia que quiere contar, del guión que quiere contar, lo que vamos a contar solo con imágenes, lo que vamos a contar paralelamente con el texto, lo que voy a dejar oculto acá, pero se va a mostrar por una cuestión de corte de la secuencia. Es decir, no es una transliteración de un cuento, ¿no? Es un lenguaje aparte. Entonces, cuando hay dupla, porque no siempre hay dupla, cuando hay dupla, lo más interesante que sucede es cuando hay como un diálogo y una retroalimentación constante entre el dibujante y el guionista. El dibujo no es subsidiario del texto escrito, o eso es lo que intentamos de que no lo sea, sino que es un proceso integral que va de ida y vuelta, que se va viendo, que el plano me gustaría que sea así, ¿qué te parece? Sí, está bien, ¿te parece que la sombra la haga más acentuada acá, como para armar un contraste? Un uso dramático del color, un uso narrativo del color, un uso descriptivo, esto es más simbólico. Hay muchos elementos visuales que te van a ahorrar palabras escritas. Y es interesante ir viendo todos los elementos que componen a la historieta como un lenguaje en sí mismo y no como una alternativa a la literatura. Y por otro lado es interesante, a veces pasan las charlas que te dicen, bueno, pero esta historieta está hecha por dibujantes, no hay guionistas, ¿no? Como se perdió la dupla del guionista y el dibujante, es algo que algunos por ahí se tiran de los pelos ahora porque es cada vez más usual encontrar autores integrales. Y no, siempre hay guión. Cuando decimos que, no sé, la obra de fulana de tal que hizo su historieta, ella es guionista, ¿no? Digo, él o ella es guionista, guionó su historieta, también la dibujó, pero la guionó. Entonces, perdón, pero es que es divertido porque esto es algo que discutimos muy seguido, se discute, se arma forobardo en las redes sobre las duplas guionista-escritor, y creo que el primer paso es cuando el guionista y el dibujante ambos entienden que es un lenguaje en sí mismo muy específico y trabajan de una manera, de una dinámica de ida y vuelta y de intercambio. Eso por lo menos de mi parte picanteo ahí. De hecho, nosotros le decimos historieta, pero en realidad esta relación entre esto de justamente contar una historia a través de imágenes, que existe un guión y que existe un montón de elementos que son propios de la historieta, existen en todas partes del mundo, y todas partes del mundo las han nombrado de diferentes maneras. Es algo que siempre existió. O sea, acá nosotros le decimos historieta, en España le dicen tebeo, en Japón le dicen manga, en Corea le dicen mangua. O sea, el cómic es de Estados Unidos le dicen cómic. Entonces, un lenguaje que en sí, de cierta forma, es, ponele que sea universal, tiene cierta característica de universalidad, pero cada pueblo lo nombra de diferente manera. Está bien, claro. Y Javier, ¿te ha tocado, por ejemplo, dibujar o te has sentido más cómodo esto entre nosotros? Porque te están escuchando los dibujantes, ¿viste? Entre nosotros. Sí, ¿te has sentido más cómodo con algún dibujante que con otro? ¿O te ha pasado esto o es con todo el mismo vínculo? No, y lo que pasa es que son todos amigos. Yo no trabajo con gente que no es amiga, en general. O sea, no sé si alguna vez
colaboré con alguien que no sea amigo o muy cercano. Porque también se da por afinidad esto, al no haber plata de por medio. O sea, nosotros en 10 años editorial salimos igual de pobres. Claro. No hay intereses exteriores o sea, exteriores. No hay intereses que no sean hacer algo en conjunto. Claro. Sí. ¿Cómo viene esto de...? Claro, porque, digo, esto nos pasa en general. La autogestión tiene mucho también de autoexplotación. Esto lo decía un teatrero, ¿no? Sí, sí, linda la autogestión, pero también está la autoexplotación. Entonces uno termina por Eso esa depende cómo, necesidad de... ¿Cómo, Felipe? eso depende de cómo uno encare la actividad cada uno. Claro. La pregunta Depende. viene a cuento... La pregunta más que nada es, ¿cómo está el mercado ahora? ¿Se vende, no se vende? D'Artagnan era impresionante en algún momento, ¿no? Todos esperábamos al Tony y D'Artagnan a intervalo también. Yo me leía las tres. Y obviamente Patrucito, Isidorito, bueno, ni hablar, y Bugs Bunny era mi preferido en algún momento. Aparecían unas historietas. Yo me crié leyendo historietas y yo compraba, al kiosco, esperaba que lo trajeran de Buenos Aires, porque me crié en Lincoln, los pueblos, entonces esperaba que vinieran las historietas. ¿Cómo viene el mercado en la actualidad? ¿Circula? ¿Hay un mercadito, aunque Sí, sea lo hay. pequeño? Ay, no sé, ¿alguien la quiere tomar? Porque yo siempre No, tengo no, algo por para favor. decir sobre el mercado. Existe. Recomiendo seguir, por ejemplo, la editorial Maten al Mensajero tiene como un registro de cuántos libros anuales salen, que lo sacan del ISBN, de los ISBN de la Cámara Argentina del Libro, que no refleja toda la producción editorial, pero refleja la que sale por ISBN, no refleja la producción de fanzines de historieta, que eso es como mucho más, pero este año, bueno, tuvimos como un golpe duro, no dejaron de salir libros, pero tenemos un golpe duro. Mira, hay un mercado, lo que pasa es que es pequeño y está regido por como otro paradigma del mercado editorial, porque nombraste justamente ejemplos, creo que Patrusú tenía como 30.000 ejemplares por lo menos de tirada, pero en general los libros en el mundo tenían tirajes de esa envergadura más. Y ahora, en general, los libros no tienen esos tirajes. Aún editoriales como Planeta están trabajando por una cuestión económica y por una cuestión también de tecnologías de impresión y de distribución, y etcétera, ¿no? De un cambio general que se dio en lo que es editorial. Las tiradas son en general más chicas. Entonces, obviamente, en la historieta van a ser mucho más chicas porque lo que tuvimos fue como muchos escollos, ¿no? En el camino, digo, como el final de los grandes monstruos editoriales de historieta como Columba, marcan como el final de una dinámica laboral y de una dinámica de mercado de historieta, y luego tenemos tenemos como periodos donde lo que va a resurgir obviamente es el fanzine como herramienta de emergencia, de urgencia, de sacar algo, y no va a haber como grandes revistas. La Fierro después va a hacer su vuelta y etcétera, pero lo que pasa ahora es como un mercado pequeño, pero bastante consolidado, de editoriales pequeñísimas, pequeñas y ponele que medianas. Es decir, hay muchas que tienen ahora distribución nacional o que generan convenios con gobierno para que se compren sus ejemplares para las escuelas. Hay convenciones y ferias en todo el país, ahora este año no, pero se entiende. De última, lo que pasa es que el tiraje es mucho menor, no tienen el nivel de popularidad que tendrían si hubiera distribuciones masivas en kioscos de diarios, pero en general ahora la cultura se consume como de otras maneras, entonces no sé cuánto aguantaría una Paturuzú en ese sentido, como en ese paradigma del siglo XX ahora. Lo que tenemos, que me parece que es interesante porque es problemático y siempre lo charlamos, es un poco una burbuja, ¿no? Nos compramos entre nosotros, el público es como muy específico, el segmento, ¿no? Y es algo que se está intentando superar, y dependemos mucho, y nuestro medio de venta principal
no va a ser necesariamente las librerías, por lo menos en el caso de las editoriales chiquitas y los proyectos fanzineros, sino un fenómeno maravilloso sobre todo de los últimos años, que son los eventos específicos, las ferias fanzineras y de historietas, que es como que ese es un punto que define también los modos de producción de la historieta actual, como las ferias de historietas, donde hacemos la venta directa y donde los lectores se encuentran con los autores. Así que sí, el cambio es grande, pero el cambio se dio en general en el mundo editorial, más allá de la historieta. El cambio de tiraje, de distribución, se dio en general. El paradigma del mercado cambió, para decirlo mal y pronto. Claro. ¿Qué le aporta al criterio de ustedes? Yo he estado dibujado, hablando de... Estuve en Tecnópolis, estuve en una feria, miro para todos lados porque no me acuerdo. En Comicópolis. Exacto, ahí estuve. Vos trabajaste, sí, claro. Sí. Ahí estuve, fue increíble, una explosión también. Bueno, en Dibujados estuve en 2 ediciones, que me morí de calor, gente por todos lados, ahí en el Teatro El Perro, creo que era, en Mandril. Capital. El mandril, bueno, era el perro. Un animal, era un animal. Un animal era. Y increíble también, maravilloso los fanzines. Yo me quedé fascinado con los fanzines. El libro objeto aparecía, digamos, una cosa que nunca lo había visto en un punto, ¿no? Historieta, uno acostumbra. No, vi unos trabajos de Silleto, que es el objeto libro. Daba la sensación que el fanzine era como, a mí me dio en ese momento, a ver si me equivoco, el fanzine era como un paso superior a la historieta, al libro, a la revista de historieta. Pareció a mí, a mí. Digo, es como, o es la oveja negra. Me daba una sensación, porque miraba esos trabajos que eran maravillosos. Para mí, a mí me pasó eso. ¿Hay algo de eso o estoy errado en la percepción? Como que había más libertad al hacer el fanzine. ¿Puede ser que haya algo de eso a criterio? Y también hay menos presión. ¿Cómo, Javier? Hacer lo que quiere, sin ningún tipo de parámetros. Claro. Que tenga que ver con la venta, que tenga que ver con la distribución, porque de última lo llevas vos en tu mochila donde querés y los tirás, y si te los compran, y si no te los compran, los vendes en la feria. Claro. Ahí hay un poco más de... Está más permitido el delirio, me parece. En el fanzine en general. Sí, es mucho más personal. Es como mucho más personal, y ahí me parece por ahí esto de que vos hablabas del libro objeto, o del fanzine como un objeto que es distinto de un tiraje industrial. Aparte es ponerle lo interesante, es justamente esto, que se encuentran en lugares específicos. Es como una especie de... Hay como una cosa que tiene el fanzine, que no tiene la historieta de tiraje, de mayor tiraje, que podés encontrar en cualquier librería de historieta, que podés encontrar en Entelé, que podés encontrar, no sé, en el Club del Cómic, que son historietas o así, expresiones gráficas que solamente lo vas a encontrar en lugares específicos. Claro. Te vas a encontrar con el autor. Y esas expresiones gráficas son expresiones propias de la creatividad del autor que estás viendo ahí, y después te tomas una birra y charlas con él. Hay también un poco de eso alrededor del fanzine, que a mí en lo personal me parece como interesante. Sí, hay algo... Hasta, no sé, en el caso, por ejemplo, del Vamos las Pibas, que es una feria, después Dani, si querés hablar un poco más específicamente, yo hablo así medio de oído, que es principalmente editoras de materiales, están editoras, son todas autoras e ilustradoras. Es interesante justamente el poner el fanzine, vas a encontrar un tipo de fanzine muy específico en esos espacios, y que también es muy interesante ir a esos lugares y conectarte con esas realidades, y conectarte con esas autoras, conectarte con esos fanzines. A mí me pasa eso, como esto del viaje, de encontrar el objeto. Sí, hay algo... bueno, yo cada tanto, cuando se puede, capacito docentes en fanzine, para que sea contenido en las escuelas, ¿no? Y siempre entramos en un problema para definirlo en el siglo XXI. No vamos a entrar en eso porque les voy a hablar 3 horas y no da, pero
lo lindo de la actualidad del fanzine o del sim, porque algunas colegas me han discutido de sacarle la palabra fan y que directamente se convierta en sim, porque ya no es fan magazine como eran los 80. A Estoy mí de me acuerdo. gusta la palabra fanzine todavía. A mí, sí, igual está bueno porque para definirlo ahora, por ejemplo, hablar de viste que cuando te dicen, ¿y qué es un fanzine? Por ahí te dicen, no, es una fotocopia en gran paga. No, definir por formato al fanzine. Hoy en día, 2020, nos quedamos diminutos, chiquitísimos. La única manera de definirlo es por sus modos de producción y circulación. Esa es la manera para mí de definirlo. Entonces, la manera de producción y circulación del fanzine, y ahora vamos a lo que vos decías, Diego, que me pareció muy lindo de esto de, voy a citar a Lenin, el fanzine, etapa superior de la historieta. No, pero no, pero lo lindo del fanzine del siglo XXI es que, a ver, modos de producción. Es una publicación, eso siempre. Primero, ante todo, es una publicación, es decir, tiene tiraje, tiene más de uno, que se hace de una manera autogestiva por sus autores o colectivo de autores. Y tiene una tirada pequeña y suele distribuirse o intercambiarse de manera de venta directa o trueque. Suele. Hay librerías que distribuyen fanzines, pero son tan pocas que todavía no creo que afecten a la definición que proponemos. Lo lindo de eso, de ese modo de producción, es que vos controlás, en la medida de que tus habilidades y tu economía lo puedan sostener, pero vos controlás todas las variables. Tu visión sobre la publicación sí o sí va a tener que ser integral. Y eso significa que vos podés definir el formato físico antes de terminar de definir la historia que querés contar. Porque te encontraste en la calle 40 envoltorios de cassettes de los 90 y dijiste, uy, qué piola, quiero hacer un fanzine con esto. ¿Qué puedo contar? Y a partir del formato terminás armando la historia. O tenés una historia para contar, pero ¿cómo me conviene imprimirla? ¿Lo imprimo en mi casa o puedo hablar con fulano tal que tiene la de serigrafía y lo hacemos todo serigrafiado? Es decir, lo que tiene el fanzine es que como campo de experimentación visual, campo de experimentación editorial y campo de experimentación del lenguaje de la historieta, es que como vas a controlar todas las variables y tu tirada va a ser pequeña, podés permitirte cosas que no le conviene para nada a un sector más industrial o a un tiraje más tradicional permitirse. No conviene. Eso no es una cuestión para mí progresiva. No es que no hacer binder o imprimir color es peor. Es decir, la gracia del fanzine es que todo tiene que tener una coherencia entre forma y contenido. Es decir, hay fanzines cuyo contenido necesitan ser una fotocopia reventada con una grampa oxidada. Y en eso van a estar perfectos. 10/10 volvería a comprarlo. Y hay fanzines que por su contenido necesitan ser una silografía súper delicada, enrollada en una botella de vidrio. Entonces, lo divertido es que es un formato muy híbrido, muy, muy contemporáneo, porque los límites son difusos, y eso para algunas personas es muy molesto. Pero esto, ¿por qué es un fanzine? Y esto también es un fanzine. Sí, los dos. Es decir, si pensamos en modos de producción y distribución, nos sacamos de encima definir por formato o por contenido y vamos a abrir el campo de juego a que los fanzines pueden ser un acordeón que está bordado además de impreso, o pueden ser una hoja A4 doblada por la mitad con una historieta de 4 páginas. Entonces es interesante porque ahora con mayor accesibilidad a recursos técnicos es más fácil imprimir a color, se federalizó un poco también el acceso a papeles distintos, es un poquito más accesible que en otros años, en otras décadas. También hizo que esos desarrollos técnicos acompañan esto. Entonces es multifactorial, porque son las ferias desarrollándose, retroalimentando la producción, nosotros pudiéndonos encontrar en esas ferias, repartiéndonos data, internet haciendo que este fenómeno sea global, porque el fanzine sucede en otros lugares del mundo y nos repartimos data. A lo largo de internet aparecen nuevas maneras de doblar papel, nuevas maneras de imprimir, nuevos comodatos, y además aliviana por ahí la necesidad inicial del fanzine, como por ejemplo, de otro tipo de comunicaciones, y nos deja como jugar, porque total para lo demás existirán los foros o las redes sociales. Entonces, me parece que con todos estos fenómenos, claro, lo que te vas a encontrar es lo que te encontraste vos, Diego.
mesas y mesas de cosas variadísimas, riquísimas, realmente deliciosas, es decir, sabrosas, ¿no? Como muy crocantes. El fanzine tiene como un momento, como está en un momento muy hermoso para mí. Sí, sí, eso que yo noté y quedé fascinado. Me lo imaginaba el viejo Breccia, sí, Breccia, me lo imaginaba, digo, ¿qué pensará este hombre? ¿Qué pensaría este hombre si estuviera acá mirando ese objeto raro? Y a mí me encantó porque desestructura, porque esto que decís abre los límites, elastiza los límites del arte, muy contemporáneo, obvio, muy de este tiempo. Súper, Javier, súper. te pregunto, escribir para un fanzine, ¿es lo mismo que escribir? ¿Has escrito para fanzines? ¿Abordás distinto o cuando haces una historieta por ahí o escribís para una historieta convencional? Mirá, nosotros con Panza, como estaba contando Dani, la historia, ¿no? De cómo empezamos, todos veníamos de algún tipo de proyecto editorial propio. Dani tenía Madera Noruega con Fede, yo sacaba un fanzine que se llamaba Siniestras Cancioncitas Pop. Estaba el Capitán Manu que hacía un fanzine también, o sea, había el Santa estaba haciendo, ahora no me acuerdo, pero Ombligo, un fanzine muy lindo. Ombligo. Y la verdad que el encarar el tipo de escritura para una cosa o por la otra, lo único que se suma es el dibujante, digamos, con quién vamos a trabajar y cómo lo vamos a contar. Porque yo me siento muy cómodo escribiendo sin diálogos en general. Yo tengo mucho, o sea, las cosas que he escrito tienen mucha imagen y por ahí el diálogo pasa por otro lado. Pero la verdad que frente a la hoja en blanco siempre lo mismo, es la duda. Para cualquier tipo de género. Qué bueno. Claro, sí, sí, está bien. Siempre, claro, siempre va a estar la duda, Claro. obviamente. Eh, Increíble, ¿no? ¿Cómo son los procesos creativos? Ahora, yo tengo que hacer una pregunta, Dani, porque yo cuando te conocí hace mucho tiempo, lo, este, sí, creo que sí, eh, tendrías 12 años, 13. 2003. Sí. 2003, exactamente, así que tendrías 13 años. Charlé contigo en una reunión familiar, una reunión social. Ibas a ser egiptóloga. Lo recuerdo a eso. Bueno, Bueno, vamos a aclarar en el programa radio. Yo a los 13 años era una rata mojada y era más insoportable que ahora, así que imagínense. Eso, una vez que está aclarado mi condición de rata mojada e insufrible, podemos continuar. ¿De qué me vas a preguntar sobre mis sueños frustrados de egiptóloga? no, de qué manera, claro, ahora ya pasaron como de aquel momento, han pasado 17 años, ¿no? De aquel momento que me dijiste que tu oficio, tu profesión, iba a ser egiptóloga. ¿En qué momento todo ese imaginario por ahí de una niña de 13 años, cómo está operando? Porque, claro, digo yo, si desemboca en historietas y todo eso, ¿qué hay de eso, ¿no? En todo este viaje, en estos 17 años. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende y es algo que muchas veces mi amiga me pregunta porque estaba tan segura. Tenía una certeza sólida de la modernidad, ¿no? Como que iba a ser egiptóloga. Es decir, bueno, he hecho una historia, me divertí mucho una vez que pude, es difícil a veces conciliar, porque también uno va como tomando otros intereses. En definitiva, creo que el interés primordial es el interés por por las sociedades antiguas, por todo lo histórico, por todos los registros y restos que quedan, ¿no? Entonces, ese interés de la máquina, de esa necesidad de la máquina del tiempo. John Berger tiene unas cosas re lindas en un libro que se llama sobre el dibujo, sobre el dibujante y esta cuestión de la máquina del tiempo. Pero bueno, más allá de eso, las veces que lo he logrado conciliar me he divertido mucho. He hecho una historieta de 4 páginas muy simple sobre un fenómeno que sucedió en el siglo XIX, que era desenvolver momias en vivo y en directo por 5 peniques, como si fuera un espectáculo de circo. Una cosa horrible que hacían los ingleses, como todo lo que hacen los ingleses, pero que era, entonces hice toda una historietita de terror para chicos sobre la momia,
Y cuando sos muy fana por muchísimos años de un tema, te divertís mucho cuando tenés que hacer algo muy chiquito, porque metés toda la data que puedas en detalles, ¿no? Después, después no, es decir, creo que la verdad la egiptología la concilié con seguir leyendo, seguir aprendiendo cosas, seguir estando atenta por mi cuenta, como hacen los astrónomos aficionados, pero con menos habilidad. Y todavía tengo ganas que eso combinaría la docencia con el dibujo, con la producción editorial y la locura egiptológica, de hacer un lindo libro de divulgación para chicos. Eso es algo que siempre tengo en la cabeza, pero me mataste de vergüenza, Diego, era insoportable ya. No, lo que llamó la atención en aquel momento, una charla que tuvimos, no, la seguridad y aparte todo lo que sabía sobre Egipto y no sé qué y no sé cuánto, a mí me sorprendió. Una niña de 13 años con tanta seguridad, ya estaba como definida su vida, entonces causaba, eras muy tierna, digamos. Han pasado Mucha 17 años, pero intensidad. tenía que preguntarlo. Feli, yo te quería hacer una consulta, porque en un momento Gracias. hablaste de ilustración. Vos si te tenés que definir, ¿te definís más como un dibujante que ilustra o cómo es eso de la ilustración, ¿no? No, ¿Qué diferencia hay si vos me entre dibujar una historia? preguntás, Sí. mira, yo en principio soy dibujante Ajá. y ahora a la hora de, cuando yo, por ejemplo, la única vez que la historia de la sangre la primera vez que encaré una historieta, más allá de que yo vengo leyendo historietas de toda la vida, yo venía haciendo ilustración y es totalmente distinto de lo que es hacer una ilustración, dibujar una ilustración, a dibujar una historieta. Porque tenés que pensar, en principio tenés que pensar en, aparte de ser una historia para contar, que una ilustración te cuenta una historia, desarrollás un concepto, tenés que reproducirlo progresivamente. Y esa reproducción progresiva de la imagen fue lo que en su momento me había dado una sensación de abismo. Más que nada por no tener las herramientas técnicas. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo dibujar, sigue siendo el dibujo. Ahora, la cuestión de la ilustración, por ahí es muy distinto. Para mí es mucho más complejo hacer una historieta que hacer una ilustración. Porque la ilustración, el único momento que es complejo es cuando vos te pones de acuerdo con el cliente sobre qué quiere que haga, sobre qué quiere que le haga una ilustración. Es como, bueno, ¿qué querés? Vos querés hacer, yo me moví mucho y me sigo moviendo por lo que son ilustraciones para bandas de metal. De metal extremo, thrash, metal en general. Entonces, la pregunta es, bueno, al músico, ¿qué querés? La pregunta, ¿cómo querés que sea la imagen? Más allá de los códigos que son propios del género musical. Códigos estéticos son propios. Y eso es mucho más complejo, ponerte de acuerdo en qué es con el otro, qué es lo que quiere, qué es lo que la otra persona quiere. Es más complejo eso que hacerlo. Hacerlo es muy fácil, es un par de zombies que están desenterrando un muerto, comiéndose a una persona, es una boludez, no es nada demasiado complejo. El tema es, bueno, ¿qué es lo que querés? Eso es como lo más complejo. Y por eso la mini ilustración, relacionándolo con la historieta, me pareció siempre mucho más sencilla. Ahora la historieta, como había muchos más elementos a tener en cuenta, a mí como que me da un poco más de vértigo. Sé que esto de la editorial, bueno, Panza Comics ya dejó pero siguen trabajando, fueron 10 años, siguen trabajando en algo que, según me dijeron, es un laboratorio editorial. ¿Puede ser que están en eso o en qué están Sí, ahora? ahora está en ¿Cómo? esa particularmente quedó en un hiato por el asunto del COVID, porque teníamos la idea y la tenemos, siempre hay que revisarla, pero está, la habíamos desarrollado bastante, que era, a la editorial le quedó un taller, quedó infraestructura, y quedaron conocimientos y ganas de seguir haciendo cosas, pues somos todos amigos y nos queremos mucho. Lo que pasa era hacer otras cosas en otros términos, ya no un proyecto editorial, sino más bien un proyecto cultural de producción editorial, ¿no? Una cosa como más, un poquito más amplia por ahí. Y
Entonces, nada, el taller, teniendo el taller, teniendo esos conocimientos, esa infraestructura y todo ese cariño, tenemos como trazado el plan para poder como continuar, donde básicamente el elemento ordenador del proyecto sea el espacio del taller como un espacio de producción, no una editorial que produzca cosas, sino que nos unifica y nos convoca el taller ese como un espacio de producción y de experimentación editorial, pues ya que tenemos las herramientas podemos ver justamente este fenómeno, ¿no? De hacer muchos formatos distintos, probar. Ahora eso está en un obvio hiato porque no nos podemos movilizar ni juntar para activar el taller. Así que lo que fue una decisión medio tácita, me parece, del grupo de tomarlo con calma, atender mientras tanto lo que las emergencias, mantenernos en la casa, sobrevivir, y mientras tanto cada uno está haciendo sus proyectos, ya más del dibujo, de la historieta, de sacar cosas. Federico está haciendo libros, intervenciones urbanas, cosas así. Es decir, cada uno está como sobreviviendo el año con sus cosas, sabiendo que cuando vuelva a haber la primera oportunidad de realmente poder juntarnos, vamos a retomar donde estábamos, ¿no? El taller está ahí, no se va a ningún lado, las máquinas se mantienen vivas y en buen estado, y me parece que eso es muy, muy valioso, y por mi parte no me da ansiedad que por ahora no lo podamos activar. Como que está ahí. Creo que tenemos la tranquilidad de saber cómo funcionan esas cosas en general y tener la paciencia de que cuando lo podamos activar lo vamos a terminar de activar bien. No sé si alguien quiere agregar algo sobre eso. Sí, en su momento cuando nosotros tuvimos la reunión, una reunión en taller, cuando había planteado, bueno, la idea y la necesidad también de dejar de ser una editorial para pasar a ser un taller de experimentación o un taller de producción, como que siempre la idea fue conservar el grupo humano. Que ante todo nosotros nos sigamos juntando, que ante todo sigamos haciendo proyectos, pero principalmente eso, que sigamos consolidando el grupo humano. Porque la realidad es que nosotros nos llevamos, yo me siento muy cómodo entre todas las partes de lo que es Panza. Y un poco la idea era justamente esto de decir, bueno, nosotros conservamos el grupo humano a pesar de que la institución Panza no existe más. Entonces, trabajar en un espacio, por ejemplo, de laboratorio editorial te permite, por ejemplo, estar trabajando tus cosas, o incluso trabajar con un compañero que tenés al lado, o ayudar en un proyecto así de alguna edición con otro. Es como mucho más dinámico, es mucho más interesante, pero priorizando siempre conservar el grupo humano, el grupo de personas que conforman lo que era la editorial Panza. Qué bueno. Algo divertido para nombrar es que a Panza le hicimos un funeral cuando la matamos. Muy pocos proyectos editoriales pueden cerrar de esa manera, es decir, cerrar conscientemente, con felicidad y diciendo vamos a cerrarlo acá en general, o los grupos se pelean, o entras en una bancarrota, o te vas desarmando de a poquito y haces mutis por el foro. Y yo estoy muy orgullosa de que pudimos durante un dibujados brindar con sidra y galletitas Fauna, a traer un ataúd, una tapa de ataúd de madera de utilería del teatro, una corona de flores hecha con errores de impresión de las publicaciones, y decir, Marta, Panza muerto, viva la historieta, básicamente. Qué increíble. Sí, vi fotos de eso. Gente, seguimos charlando, tenemos que ir cerrando, porque esto es así. Matías me avisa de que, ya quedan 5 minutos, y entonces, bueno, fue una charla divina, que yo, no sé, riquísima para mí, porque, bueno, Javier recién te conozco, digamos, pero a los chicos, tanto a Dani como a Felipe, bueno, los conozco de muy pequeños y me da mucho gusto verlos. Bueno, me emocioné. Digo, todo bien, estamos en familia. Emocionate que está bien, emocionate que está está bien. Está bien,
Digo esto de rescatar el arte y esta actitud de proteger el colectivo, las subjetividades y seguir creando. Seguramente van a crear grandes proyectos, seguro, porque son jóvenes, 30 años, son buenas personas, por lo menos creo, más o menos. Bueno, por ahí vos tenés 40, Javier, pero Sí. si tenés 40, madurá de una vez porque te ves muy joven ahí. Te digo. Bueno, muchas gracias, repito. Bueno, eso. Lo dijo el entrevistador con pelo largo, ¿no? Claro. Ahora tengo rodete, pero me recogí un poco el pelo. Así que, bueno, eso. Gracias, gente. No sé si quieren decir algo más. Cierren la nota ustedes. Nosotros, si quieren, quedémonos y Matías después nos saca de acá y nosotros sigamos charlando un rato más. Pero bueno, si quieren decir Ningún algo, problema. está todo bien. No, No, eso, bueno, nos gracias vamos. por el espacio, gracias por hacernos juntar un rato y charlar, que siempre es disfrutable. Ni hablar, Diego, muchísimas gracias. No, a ustedes. Felipe, ¿ibas a decir algo? No, esto que... Sí, que muchas gracias por todo. Bueno, Matías, cuando quieras, sacarnos de acá, porque esto es así. Bueno, esto ha sido el diálogo de los sentidos, así iniciamos la segunda temporada, le contamos a los oyentes, la segunda temporada de lo que es el almacén de teatro arte online, y seguiremos haciendo entregas. El diálogo de los sentidos está todos los viernes a partir de las 19 horas, charlando con creadores, con artistas, con hacedores, gestores culturales, con la idea obviamente de poner en valor lo que tiene que ver la producción artística, ni más ni menos. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego.